martes se celebra el Día Mundial del Trabajo Social. Muchos de estos trabajadores celebran su día reivindicando un reconocimiento específico como trabajadores de primera línea. Bienvenidos a 7 Magazine. Hoy vamos a hablar del papel de los trabajadores sociales en tiempos de pandemia y también, como cada martes, vamos a abrir un hueco a la historia y al patrimonio artístico y cultural de nuestra tierra. Hoy vamos a hablar de los scriptoria medievales, lugares clave de los monasterios para la cultura en la Edad Media y con mucha importancia en La Rioja, con libros famosísimos como el Códice Albeldense. Y en este viaje temporal también nos vamos hasta Madrid para conocer más sobre el Centro Riojano en Madrid, fundado en 1901. Es un espacio para la cultura, la gastronomía y el turismo que facilita el contacto, las relaciones y el intercambio. Magazine en la Cite de La Rioja en este martes en el que les decíamos que se celebra el Día Mundial de los Trabajadores Sociales y lo queríamos celebrar, conmemorar precisamente con dos trabajadoras sociales. Ellas son Elena García. Hola Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Y también Marta Alguacil. Hola Marta. Hola. ¿Qué tal? Del Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja. Hablábamos antes de empezar la entrevista de la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué es esto del trabajador social? Cuéntanos un poquito. Marta, explícanos. Bueno, pues para nosotras también a veces es incluso difícil explicarlo, ¿no? Porque tenemos como una imagen de las profesionales que dan ayudas, ¿no? Y más que dar ayudas, muchas veces lo que decimos nosotras es que hay que quitar la S para decir que somos profesionales de ayuda. Es decir, que acompañamos un poco a la gente en todos los procesos en los que necesita ayuda a lo largo de su vida. Puede ser no solo económico, sino pues temas de dependencia, temas de violencia de género, tema de menores. Entonces, en realidad, en todas las facetas de la vida que una persona puede necesitar ayuda, pues para eso está el trabajador social, bueno, para acompañarle en su proceso como acompañamiento. Hoy además celebráis vuestro día, Elena, un día en el que hay que reivindicar también la figura de vuestra profesión, del trabajo que realizáis. Sí, nosotras creemos que tenemos que estar también reconocidas. Hemos estado siempre en primera línea trabajando con muchos sectores de la población, no solamente con sectores en exclusión social, sino con sectores con dependencia, con violencia de género, con menores. Y en esos momentos, además de la pandemia, pues yo creo que la primera línea, en nuestro caso, también ha sido clara, ¿no? Y nos ha tocado abordar un montón de situaciones que se han enquistado, que se han complicado, que a veces se han ocultado incluso. La violencia de género pues nos está pareciendo igual ahora situaciones que por esta situación pues se ha quedado un poquito más escondida o han tenido menos acceso a recursos, igual que las personas con dependencia, pues hemos tenido cerrados centros de día, centros ocupacionales, y ahí es cuando realmente hemos visto pues lo bien que estábamos igual en la cobertura, ¿no?, que teníamos a ciertas necesidades, que de repente pues ha sido un momento muy duro. Nos hemos tenido que reinventar, nos hemos desbordado de trabajo, y yo creo que hoy es un día que toca también reconocer al trabajador social, ¿no?, desde ese punto de vista. Claro, os ha tocado reinventaros, os ha tocado estar en primera línea. Habéis sido pieza fundamental en esta pandemia, Marta. Sí, además de una forma casi invisible, porque bueno, nosotros desde el primer día hemos estado ahí de una u otra manera para seguir acompañando a la gente y bueno, pues atendiendo las urgencias que probablemente muchos otros sistemas nos estaban atendiendo, ¿no? Es decir, si la puerta de la Seguridad Social o del SEPE estaban cerradas, el usuario donde iba era a vernos a nosotros, porque eran los que donde podía encontrar algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, al final acabamos pues encargándonos de cosas que a veces son de otros sistemas. Pero bueno, esa es un poco también nuestra labor. Y luego también mucho apoyo emocional a toda la gente pues con lo que estaba pasando, con las pérdidas, los duelos, el sentimiento de soledad de muchas personas mayores, sobre todo en las zonas rurales. Y luego pues hacer llegar allí donde hacía falta pues la ayuda que no llegaba de otra manera, organizar redes también a la población, a la gente de los pueblos, pues un poco improvisando y con la vorágine diaria que nos superaba. Entonces claro, pues al final estás a lo que estás, no te da tiempo de mucho más y luego te das cuenta que ha pasado un año y hoy precisamente el Día del Trabajo Social dices es que
hemos sido invisibles, absolutamente. Incluso para el tema de la vacunación, ¿verdad? Nos ha costado, oye, que estamos aquí, que nosotros también seguimos atendiendo al público y a diario y yendo a visitas a domicilio y haciendo muchas cosas que requieren también, pues que como estamos en primera línea, que se tengan en cuenta. Claro, por eso en este día se conmemoraba el Día Mundial del Trabajo Social y se quiere poner en valor desde vuestro sector el que habéis estado en esa primera línea ayudando, y muchas veces, lo decía Marta, desde una especie de trabajo invisible, porque claro, abarcáis tantas cosas que a veces eso es lo que pasa con los que abarcan tanto, ¿no? Que son un poco invisibles. Sí, que atendemos que realmente nosotros, y hoy es un poco el lema, ¿no? Ubuntu, que es todos somos comunidad y todos estamos en la misma situación, y la pandemia además ha puesto de manifiesto que cualquiera nos podemos ver en una situación en la que tengamos que recurrir a los servicios sociales. Los servicios sociales están ya muy normalizados porque ya digo que atendemos situaciones de dependencia y otras situaciones que son más normalizadas que lo que tenemos igual más vinculado con los servicios sociales, con la exclusión social, ¿no? Está mucho más, son universales, todos podemos acceder, pero en este momento además, pues por ejemplo la crisis económica, pues como dice Marta, hemos tenido que tramitar muchísimas ayudas, muchísimas situaciones de apoyo y de acompañamiento en procesos que se han dado pues por eso, por la crisis, por la pérdida del empleo, por situaciones de precariedad económica. Y bueno, pues es que eso, atendemos muchísimos sectores, atendemos a la comunidad, y además un poco hoy también como Día del Trabajo Social, lo que queremos también reivindicar a los trabajadores sociales, que somos profesionales, que trabajamos con un método, que tenemos una formación, que nosotros estamos también trabajando en colaboración con las entidades, con las ONGs, con voluntarios, y es una parte además importante de nuestro trabajo, pero que igual un poco se visibiliza mucho pues el tema del voluntariado, ¿no? El reparto de alimentos, que está ahí, que es importante, pero nosotras reivindicamos también que nuestra profesión, que es imprescindible para que la sociedad pues un poquito vaya avanzando y todos podamos acceder a un montón de recursos y de cuestiones en las que toda la sociedad nos estamos viendo inmersos, no solamente colectivos en concreto, ¿no? ¿El perfil de usuarios ha cambiado con esta pandemia? Pues sí, primero nosotros en los servicios sociales siempre decimos que cuando entró la dependencia el perfil de usuario de servicios sociales cambió de forma importante, ¿no? Porque pues eso fue como un poco el acceso más normalizado a los servicios sociales, pero es que además ahora la pandemia nos ha demostrado eso, que nos tenemos que seguir reinventando, porque ahora pues nos están llegando familias, vamos a decir, pues que nunca han tenido que acceder a, pues por ejemplo a servicios sociales, a solicitar igual algún tipo de prestación, algún tipo de ayuda, pues porque económicamente pues habían podido manejar con su situación laboral. Nos ocurrió anteriormente la primera crisis que hubo laboral, pero ahora pues con muchísima más fuerza. Entonces claro, es un perfil pues de personas y de familias pues totalmente normalizadas. Cualquier persona que se ha quedado en el paro, en un ERTE, que no cobra un ERTE porque las tramitaciones son largas o son costosas, o porque, como dice Marta, ha habido muchas dificultades para acceder a ciertos organismos, y los servicios sociales hemos estado abiertos desde el primer día de la pandemia, no hemos cerrado, hemos estado, y no es que los demás organismos hayan cerrado, sino que igual han tenido otras dificultades o se han reestructurado de otra forma. Luego también el tema, por ejemplo, del acceso a las nuevas tecnologías, pues al INS, igual, al SEPE, pues a veces hay que acceder telemáticamente, y eso es una dificultad, no para los usuarios o para los ciudadanos de exclusión, sino para ciudadanos normales, pues que igual no tienen ese acceso, y esos ciudadanos han llegado a nosotras también. Son ciudadanos que anteriormente no habían igual ido a los servicios sociales. Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja, ¿a quiénes agrupáis? ¿A cuántas personas agrupáis? Pues ahora mismo estamos 540 colegiados que trabajan en diferentes sistemas, porque normalmente a lo mejor dentro incluso de la profesión el que más se ve es el de servicios sociales de base, ¿no? Los trabajadores sociales de los ayuntamientos, que son como más cercanos. Pero hay que recordar que hay trabajadores sociales en educación, en salud, que están haciendo un papel fundamental en estos momentos también de coordinación con el resto de servicios, en las ONGs, en vivienda, que es que en realidad la profesión de trabajador social está en todos los sitios, como quien dice, ¿no? ¿Retos de futuro de la profesión? ¿Cómo? Retos, entre los retos, digamos, que tengáis. Hablabais antes un poquito de la digitalización, ¿no? Pero no sé cuáles son esas metas en las que estáis luchando, en las que estáis trabajando
para pues llevar bueno, adelante? como te he comentado antes, la visibilidad de la profesión es fundamental desde el punto de vista del colegio, pero luego como reto el trabajo social siempre se ha planteado trasladar a los gobiernos y a los dirigentes políticos las necesidades que tiene la población y que las vemos en el día a día. O sea, en realidad el trabajo social está comprometido con esa necesidad de trasladar a la gente que va a tomar decisiones cuáles son las necesidades y de esa manera, lo mismo desde el Colegio de La Rioja que desde el resto de colegios que hay en España y que están agrupados en el Consejo, pues siempre hacemos propuestas a las leyes que salen, a las iniciativas que se plantean para dar nuestra visión desde el punto de vista de lo laboral, incluso también desde el punto de vista de la academia, ¿no? Porque tenemos un contacto muy estrecho con la Universidad de La Rioja, en este caso, y en otros colegios, con otras universidades, porque es fundamental que también la academia se vaya adaptando a la realidad social que va viendo en el día a día. Entonces, el trabajo social está en continuo cambio. Hemos estado también con usuarios que precisamente tienen la suerte de tener trabajadores sociales que les ayudan, que les acompañan en su día a día y en las dificultades que tienen. Os pedimos que nos acompañéis a ver este reportaje. Para nosotros son muy buenos. Tenemos un trabajador social que es un crack, un fuera de serie. Él nos ha tramitado todo lo que tenemos. Las personas que vienen a atendernos cada día también son fuera de serie, son muy atentas con los chicos, sobre todo, que son a los que atienden. Tienen una enfermedad degenerativa. Pues tenemos una ayuda por la mañana, 2 horas. Los levantan, el día que toca ducha, le ducha a uno o al otro, cada día a uno distinto. Y luego vienen a la noche a ponerlos a la cama 1 hora. Claro, la edad que tenemos y cada uno tenemos nuestros achaques, pues es vital. Para nosotros es vital. Nosotros vinimos aquí en el 2003 y ya ellos tenían discapacidad. Aquí pues nos fuimos integrando, tuvimos que buscar con el trabajador social y ir poco a poco haciendo las revisiones de los chicos para darles la discapacidad y entonces ya pues empezaron a buscarnos ayudas. Al principio no eran tantas, pero poco a poco hemos tenido que usarlos más. Van al centro, a Esprodema en Nájera. De casa salen a las 8:30 y vuelven a las 5 de la tarde, bueno, después de las 5. Y allí pues hacen de todo. Les hacen hacer gimnasia, los llevan a comprar, por ahí tienen informática y trabajos manuales con el monitor pendiente siempre de ellos. Claro, tenemos un alivio, durante el día tenemos un alivio, de que sabemos que ellos están bien atendidos y nosotros pues tranquilos. Nosotros estuviéramos en la vida laboral, uno de los dos tendría que dejarlo o alternarnos como si fueran recién nacidos el permiso maternal, porque es que hay que estar con ellos. Pues es el caso de esta familia del Sanco, que tienen 2 hijos con necesidades, 2 hijos dependientes, y que ponían en valor el trabajo que realizan los trabajadores sociales, que les echan una mano en el día a día y que han podido que esta familia pues concilie su vida laboral y familiar. Sí, yo creo que además este señor y su mujer hablan del servicio de ayuda a domicilio en concreto, ¿no? Que es uno de los servicios que igual de manera un poco invisible o un poco oculta igual ante las personas a las que no les ha tocado estas situaciones, pues igual no se ve tanto, pero las familias que están siendo beneficiarias de este servicio, pues la verdad es que para ellas en su día a día es imprescindible que pueda alguien ayudarles a realizar tareas de atención personal o de atención doméstica o otros tipos de acompañamiento, ¿no? Y bueno, pues estos son de las cosas que realmente cuando nosotras atendemos a las familias estamos viendo cada día. Cuando ha ocurrido la pandemia y ha habido pues dificultades, ¿no? Pues porque ha habido auxiliares que se han contagiado, familias que tenían que estar haciendo cuarentena, todas esas cuestiones, hemos visto realmente lo que supone no tener ese servicio, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es una de las cosas que nos está dando
por derecho los servicios sociales de cara al bienestar de las personas. Y esto es también un poco lo que nosotros los trabajadores sociales siempre queremos reivindicar, y hoy aprovechamos para decirlo, que no es caridad y no son servicios que se puedan dar o no dar, sino que son servicios necesarios para los ciudadanos y que tienen que ser por derecho, y eso tiene que estar asentado en un sistema de derechos y de bienestar, y por eso lo que dice también Marta, nuestra presidenta, de cara a los gobiernos, de cara a la sensibilización, es muy importante, porque al final también tiene que ver con la financiación y tiene que ver con muchas cuestiones que también son políticas, ¿no? Y eso tiene que salir desde el ciudadano, esa sensación y esa petición de que eso lo podemos necesitar en cualquier momento y lo tenemos que tener cuando nos ocurra. Qué bien lo ha explicado Elena. Perfectamente. Gracias. La verdad es que es así, que muchas veces necesitamos poner cara, poner voz a muchas historias en las que detrás hay trabajadores sociales, esas necesidades para, bueno, ese papel de invisibilidad que decíamos, pues hacerlo más visible. Sí, porque además que luego cuando pones la televisión o la radio, un poco lo que se transmite es las filas del hambre, la gente cogiendo comida con los carros, e incluso en esa misma asociación, esa ONG que está repartiendo eso, hay un trabajador social gestionando también todo eso, ¿sabes? Pero eso no sale un poco, pues lo que es un poco más morboso, supongo, ¿no? Que mira cuánta gente hay con necesidades. Entonces, es reivindicar que detrás de cada uno de esos organismos y de cada una de esas historias siempre hay un trabajador social. También la figura, me gustaría reivindicar, de los trabajadores sociales de las residencias de ancianos, que han sido en esta pandemia sin duda también protagonistas y han tenido un papel impresionante con los más vulnerables, en los lugares como las residencias de ancianos en los que de verdad se ha vivido esa vulnerabilidad ante la enfermedad y han sido situaciones de muchísimo miedo y de muchísima preocupación. Y han sido un papel fundamental respecto, por supuesto, a las personas mayores que estaban en la residencia, pero también y sobre todo respecto a sus familiares, porque también han sufrido, nosotros eso también lo conocemos, porque las familias, las residencias las tramitan también con los trabajadores sociales y las residencias son de servicios sociales. Entonces, esas familias han sufrido muchísimo, pues porque se han restringido las visitas, porque casi no han tenido o han roto esa comunicación que tenían más o menos de manera continuada, porque en la residencia los familiares siguen cuidando, o sea, no es que estén ahí las personas mayores, están atendidas y además sus familiares también siguen pendientes de ellos. Ya ha sido muy duro y ahí los trabajadores sociales también han tenido la labor de informarles, de acompañar no solamente a los residentes, que por supuesto, sino también a sus familiares. Una labor muy importante. Les han azotado la pandemia de manera importante, sí. Desde luego que sí, ahí sí que ha sido clave ese papel, como decía, de estar con las familias que se han visto también, pues eso, con esa preocupación tan terrible que tenían por ver cómo estaba la situación de sus familiares y que han estado al otro lado del teléfono, entiendo, dándoles ese nexo de información. Igual que los trabajadores sociales de salud, que también han estado ahí a tope y pues intentando hacer esa conexión, ¿no?, con las familias los que estaban ingresados, en el caso del hospital, o muchas veces en el centro de salud, acercando un poco otros servicios que a lo mejor no, pues en un primer momento no se podía acceder. Y luego pues también han tenido muchas iniciativas, como la que comentamos ayer en una jornada que tuvimos, una charla que tuvimos en la universidad, sobre La Rioja Próxima, los comités de desescalada que se han creado en todas las comarcas, en los que también hay trabajadores sociales y otros profesionales, pues para recuperar iniciativas que han ido surgiendo durante la pandemia y que pueden servir para hacer una cohesión de comunidad, ¿no?, y ideas muy buenas, pues soluciones para momentos como estos. Entonces, ahí aglutinando todo ese trabajo han estado trabajadores sociales al frente. Desde luego que sí, pues muchísimo el trabajo de los trabajadores sociales, que hoy queríamos ponerlo en valor y bueno, desde el Colegio Oficial del Trabajo Social de La Rioja, que nos contarais esa labor que habéis hecho en un año tan complejo para todos y también para vosotros. Así es. Y no es solo eso, el año ha sido complicado, pero a los trabajadores sociales nos queda un recorrido que si cuando el tema sanitario se vaya calmando y siendo como más, más residual a lo mejor, ¿no?, es cuando va a empezar a seguir saliendo y cada vez más lo que, pues todo lo que esta crisis va a conllevar. Entonces nosotros tenemos todavía mucha pandemia por delante, creo. Claro, ahora queda mucho por aflorar, ¿no?, en lo económico, en lo social. Sí. Cuestiones que igual no, pues antes
salían igual más a la luz, lo que hemos comentado antes, ¿no? Hay situaciones que ahora por las circunstancias han quedado un poco más escondidas porque las personas igual no pueden acceder de la misma manera a cualquier tipo de recurso y bueno, pues eso lo estamos ya empezando a notar y lo vamos a notar, como dice Marta, cuando sea residual el tema sanitario. Pues desde luego que pondremos en valor el papel de los trabajadores sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Marta Alguacil, Elena García, gracias a las dos y enhorabuena por vuestro día. Muchas gracias y por vuestro trabajo. Y ahora vamos a hablar con José Joaquín Sanz, que creo que ya nos escucha, creo que está en Torrecilla. Hola, José Joaquín, hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, desde Torrecilla. ¿Hace frío hoy? Hace fresquito. ¿Hace fresquete hasta ahora? Pero un poquito abrigados, está muy bien y como ves, pues aquí tengo el jardín de fondo y se está bien. A ver, no está moviéndose, no hay ningún problema. Bueno, Torrecilla, que puede ser un buen lugar para viajar esta Semana Santa, para disfrutar de las casas rurales. Quería preguntarte, como presidente de la Asociación de Casas Rurales, que nos comentes un poquito cómo estáis planteando esta situación de la Semana Santa. Bueno, Torrecilla, como los 174 pequeños municipios que tenemos en La Rioja y que muchos de ellos tienen casas rurales, ¿no? Hay unas 140 casas rurales, de las cuales 80 son miembros de Azcar Rioja y son lugares acogedores sobre todo y por otro lado, pues nuestros pueblos, imagínate, tienen un encanto muy, muy especial. La Semana Santa está resultando para nosotros una pequeña luz al final del túnel, ¿no? Vemos que muchos turistas o más bien vecinos de La Rioja, ¿no? que son previsores, pues ya han reservado esto para pasar estos días con nosotros y por supuesto esperamos a los de última momento, a los que no se lo han pensado y que van a decidir, estoy seguro, pasar unos días en un ambiente rodeado de naturaleza y de comodidad. ¿Qué porcentaje de ocupación habría en estos momentos? Bueno, en estos momentos los datos que hay son de uno de los portales, pero claro que no son unos datos muy, muy, muy concretos porque solo cubren las casas que están ahí anunciadas. Están hablando de un 60%. Yo te diría que al final, y quizá peco de optimista, pero según se vayan acercando las fechas, los socios de Azcar Rioja van a colgar el cartel de completos, ¿no? Hay mucho interés, hay muchas, yo te diría, las ganas triunfan por encima del miedo, en cierta manera, ¿no? Y por lo tanto creemos que se va a movilizar la comunidad riojana, ya que son solamente los riojanos los que van a poder viajar y contaremos con ellos, por supuesto. ¿Entonces hay optimismo entre el sector? Pues no nos queda otra, francamente, ¿no? Tenemos que ser optimistas y las llamadas han llegado, ¿no? Ya hay casas que están completas. Son grupos, ¿verdad? En este caso son grupos más pequeños que normalmente, ¿no? Entonces, pues son parejas con niños, son parejas con mascota, ¿no? Grupos de 4, de 6 como mucho, ¿no? Por lo tanto, tenemos claro que sí, que vamos a llenar y que tenemos que empezar en algún momento. Creemos que todos somos ya lo suficientemente responsables, sabemos lo que tenemos que hacer, tanto los pequeños dueños de casas rurales como el viajero, ¿no? Las medidas de seguridad que tienen que tomar y las medidas de seguridad de higiene que tomamos nosotros. Y al final pues son muy básicas, por lo tanto lo importante es que las cumplamos y lo importante es que disfrutemos de la naturaleza y de los pueblos que tenemos a nuestra disposición.
Una de las cuestiones que más miedo da al sector es el tema de las cancelaciones. Parece que todo apunta que los datos podrían mantenerse sin grandes cambios. Bueno, en este caso hoy los datos son favorables también de la pandemia. Así que, como dices, toca confiar y ser optimistas. Claro, sí, una de las cosas que sí se habló en la asociación y es que no nos dejáramos llevar por las llamadas simplemente y que investigáramos un poquito y que le preguntáramos al cliente que llamaba y que solicitaba una reserva de dónde era, ¿no? Para no tener precisamente esas cancelaciones de último momento, porque hay muchísima información. Ahí fuera hay una información muy confusa, entonces unas comunidades tienen movilidad, otros tienen unos horarios de cierre de los restaurantes. Es tanta la confusión que es mejor preguntar, ¿no? En este caso lo hemos hecho y obviamente pues el 100% de los clientes que tenemos son de La Rioja, por lo tanto motivos para cancelar no debería haberlos, ¿no? Ya que solo hay movilidad dentro de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, y claro, cambio del perfil, entiendo, de los usuarios de las casas rurales de La Rioja, porque en años anteriores, ¿quiénes se ocupaban las casas rurales de La Rioja en Semana Santa? Supongo que madrileños. Madrileños, por supuesto vascos, ¿no? El País Vasco, todo el País Vasco siempre nos han adorado, ¿no? Y siempre han venido a La Rioja. Luego aprovechaban también algunos grupos de Valencia, aprovechando que eran 4 días y venían incluso de Barcelona, ¿no? Pero principalmente madrileños y vascos, ¿no? Con ellos no vamos a poder contar, desafortunadamente. Luego lo que ha cambiado también es esos grupos grandes, pues en estos momentos no vienen, ¿no? En estos grupos grandes no se están movilizando por responsabilidad también, ¿no? Y entonces pues son grupos más reducidos, son principalmente, ya como te decía antes, parejas, ¿no? Parejas con sus hijos, o sea, la familia inmediata, o también pues dos parejas con sus hijos, ¿no? Y incluso pues en muchos casos más parejas con mascota que con niños. Pues José Joaquín Sanz, presidente de Azkar Rioja, ahí está el optimismo del sector de las casas rurales de La Rioja. Ojalá se llenen al completo y podáis colgar, como lo habéis hecho en casi todas las Semanas Santas, el cartel de completas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y animar a todo el mundo a que conozca La Rioja, que muchas veces dentro de nuestra propia comunidad no la conocemos. Así que animarlos y salir a visitar nuestros pueblos que tienen muchísimo encanto. Desde luego que sí, un ejemplo de Torrecilla, que ahí está José Joaquín, que es precioso también y que hay que aprovechar a conocer La Rioja. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a conocer más sobre el mercado de abastos, así que no se lo pierdan, hacemos una pequeña pausa y estamos aquí a la vuelta. Hasta ahora mismo. Con el derribo de la iglesia de San Blas, este espacio quedó libre, listo para acoger a un pequeño mercado, construido con pequeños puestos que acogían a diferentes comerciantes de diferentes productos. Pronto este espacio se convirtió en un importante lugar de reunión y de compra de los logroñeses. Se mantuvo en uso hasta 1924, cuando se requirió la intervención de Fermín Adamo para que construyese un espacio mayor, ganando 2 alturas, permitiendo alojar a más comerciantes.